¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigas y amigos? Bienvenidos a la quinta temporada de Informe del Sur por la Televisión Cooperativa en este 2022 que acabamos de comenzar. Como siempre, desde acá le damos nuestra humilde mirada sobre lo que sucede en materia política, social, económica en nuestra Latinoamérica y casi todos, en realidad todos los países que la componen. Vamos a comenzar rápidamente con el proceso que atraviesa el presidente Castillo y su gobierno y las terribles dificultades que este tiene para gobernar esta nación. Lo que más resalta de este proceso político peruano son los reiterados pedidos de renuncia o abdicación del poder presidencial o de cierre del Parlamento y por el otro, la incapacidad de un ejecutivo que pueda sentar las bases para resolver esta prolongada crisis. El tercer gabinete del presidente Pedro Castillo en poco más de 6 meses duró apenas 3 días y este último, encabezado por Aníbal Torres, entra en esta espiral de incertidumbre. Para incrementar la legitimidad de su gobierno deberá ampliar sus alianzas, ser más transparente y ganar nuevamente una opinión pública que hoy camina a darle la espalda al propio presidente. El Perú es un país que vive en crisis desde el fin del fujimorismo, que hasta ahora no encuentra solución como consecuencia de un entramado institucional tanto precario como corrupto, con actores políticos y sociales débiles e informales. Una situación que se agudiza hoy en día al tener un presidente que, si bien gana limpiamente las elecciones, no interpretó que fue de manera ajustada y que necesitaba ampliar sus bases y reclutar a la gente más idónea para su gabinete. Un mandatario que además comete una y otra vez errores que comprometen la viabilidad de su propio gobierno. Y también se agudiza por tener una derecha que hasta ahora no acepta su derrota electoral y que cada noche sueña con destituir al presidente en un país donde no extraña que se escuchen propuestas disparatadas desde los medios hegemónicos que pretenden que el presidente, que fue elegido en elecciones limpias y legales, abdique como si fuera un monarca, transfiriendo a un primer ministro para que éste gobierne en su lugar, una nueva variante de golpe blando. 4 gabinetes en menos de 7 meses de gestión no hace sino evidenciar las debilidades del sistema político peruano, de las élites políticas y la institucionalidad de la precaria democracia peruana. El fracaso del actual modelo neoliberal está sustentado en la fraudulenta Constitución de 1993, construida sobre los escombros del terrorismo senderista y la guerra sucia fujimorista entre los años 80 y 90 del siglo pasado. Significó la contrarreforma de los avances de las reformas de Velasco Alvarado, consagrados en la Constitución de 1979, que instituyen los sustantivos logros en la construcción de la democracia y la cohesión nacional. Para terminar con la crisis, el cambio de la actual Constitución es un compromiso ineludible, una tarea irrenunciable. No se trata de adecuar el actual Estado fundado, sino de refundar el Estado-nación, de construir otro Estado. En México, el presidente AMLO recibió al expresidente de Brasil, Lula da Silva, con quien conversó largo y tendido sobre la necesidad de una unidad latinoamericana. Tras reunirse con el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue un encuentro fraterno. En un breve mensaje que publicó en sus redes sociales, el mandatario aseguró que a ambos los une la lucha por la igualdad y la justicia. Lula da Silva llegó a Palacio Nacional cerca de las 8:30 de la mañana para desayunar con López Obrador y posteriormente realizaron un largo recorrido por los salones de este recinto histórico. A ambos se les pudo observar detrás de las ventanas del balcón central de Palacio Nacional, sin embargo no salieron a ver la Plaza de la Constitución. En la fotografía con la que acompañó su publicación aparecen López Obrador y Lula dándose un apretón de manos y de fondo aparece el mural Epopeya del pueblo mexicano pintado
por Diego Rivera. En tanto, Lula da Silva publicó también en su cuenta de Twitter que habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador de Justicia Social, lucha contra el hambre y hermandad latinoamericana. Dijo que también se planteó en este encuentro la necesidad que haya paz en este mundo y cerró su mensaje con un Viva México. Después de esta reunión que se extendió por más de 4 horas, Lula da Silva se retiró de Palacio Nacional en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Ayer hablé de eso con Lula, de cómo pensar no solo en el sueño bolivariano de la integración de América Latina, del Caribe, sino de la integración de América. Es un cambio de política. Se ve como algo muy difícil de lograr, porque durante 200 años ha habido una política de falta de respeto hacia los países de América y también de mucha desconfianza hacia países fuertes. Entonces tenemos que buscar un acuerdo y como sucedió en Europa, que primero fue Comunidad Europea y luego la Unión Europea. Lo mismo en América. Y tenemos mucho potencial para ser autosuficientes, para producir en América lo que consumimos en América, no depender de otras regiones del mundo. Tenemos fuerza de trabajo, tenemos tecnología, muchísimos recursos naturales, un mercado, una capacidad de consumo que es la más importante del mundo si se integrara América. Como lo veíamos recién, Lula da Silva visitó a AMLO en México. El expresidente de Brasil confirmó también en esta reunión que buscará este año volver a ser presidente del Brasil. El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este miércoles que volverá a competir por la presidencia de su país. Durante su participación en la segunda Asamblea de Legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada en Ciudad de México, despejó así la incógnita sobre su candidatura para convertirse por tercera ocasión en presidente de Brasil. Ténganse la seguridad que este año asumí un compromiso con López Obrador. Si gano las elecciones, voy a venir aquí este año a México para consolidar la más importante relación política entre Brasil y México. El símbolo de la izquierda latinoamericana afirmó que mantiene la energía de cuando comenzó en la vida política y consideró que América Latina necesita una nueva gobernanza, tal como ha sucedido en México. Hay otra causa noble, que es recuperar la democracia para el pueblo brasileño. Esta lección la aprendí hoy, aquí en México, y es posible. Le voy a decir al pueblo brasileño, si México lo logró, Brasil también lo va a lograr. Este miércoles y antes del evento, Lula se reunió con el presidente del país anfitrión Andrés Manuel López Obrador. Enfatizaron en la consolidación de las relaciones bilaterales entre Brasil y México. Anteriormente, el magistrado Ricardo Lewandowski, juez de la Corte Suprema de Brasil, anuló la última acción penal que se cursaba en la justicia contra Lula. El juez tomó la decisión afirmando que existen graves vicios procesales que manchan las investigaciones. En esa acción, Lula había sido acusado de tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación ilícita.
En los últimos meses han caído por tierra una decena de casos en los que Lula figuraba como acusado, incluidas las 2 que lo apartaron de la carrera presidencial en 2018. Él es totalmente fuera de control. El exmandatario se mantiene al frente de la intención del voto de los brasileños con el 42,2% frente a los 28 puntos porcentuales del ultraderechista Jair Bolsonaro. Y con esto hacemos la primera pausa aquí en Informe del Sur. No se vayan, Enseguida regresamos con más títulos, más información sobre nuestra América Latina. Continuamos aquí en Informe del Sur, más información, nos metemos con otro país que va a enfrentar elecciones este 2023, Colombia, y precisamente los espacios que están surgiendo políticamente en ese país de centro para evitar un posible gobierno con tintes de izquierda en Colombia. Vamos a ver cómo atraviesa todo esto esta nación. Hace 3 meses se formó en Colombia la coalición Centro Esperanza, calificada como un intento desde el establishment para impedir la polarización entre la derecha uribista del llamado Equipo por Colombia y la centroizquierda del pacto histórico que postula a Gustavo Petro a la presidencia. El candidato que, pese a todas las zancadillas, sigue punteando holgadamente las preferencias de la ciudadanía. La alianza centrista, un eufemismo para no llamarla de derecha, es la tercera coalición que compite en la carrera presidencial. El candidato se elegirá en las internas a realizarse el 13 de marzo. Aunque el centrismo intentó por todas las vías demostrar la unión al interior de la coalición, en apenas 3 meses se han publicitado varias controversias y episodios de disgusto entre sus integrantes, mucho más públicas que las casi inexistentes propuestas. Integran la coalición de la esperanza Jorge Robledo, Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Ingrid Betancourt, Carlos Amaya, Humberto de la Calle, Berenice Bedoya, Juan Fernando Cristo, entre otros. Colombia vive una grave crisis económica, financiera, política, de seguridad y alimentaria. Sigue en picada el respaldo al presidente ultraderechista Iván Duque, quien aumentó la deuda pública de $116.000 millones en 2018 a $180.000 millones a inicios del 2022 y meses antes de abandonar la presidencia. El país está en quiebra y el próximo gobierno deberá desembolsar un fuerte pago de intereses de deuda para evitar un aumento en esas tasas y una caída en la calificación, complicando nuevos créditos. Gaviria ha debido aclarar sobre los apoyos que viene recibiendo por parte de algunos políticos de partidos tradicionales. Nosotros siempre establecimos que no nos uniríamos con las fuerzas que eligieron a Iván Duque y han respaldado a su gobierno, señaló el senador Jorge Robledo. Si me van a decir con quién puedo hablar, estamos jodidos, devolvió Alejandro Gaviria. Los esfuerzos son para llegar juntos al 13 de marzo, cuando se decidirá quién será el candidato del llamado centro. Nos quedamos en Colombia, ¿sí? Vamos a hablar de un tema que hemos hablado reiteradas veces aquí en Informe del Sur. La Corte despenalizó, lo voy a decir bien, la interrupción del embarazo, lo que significa que no podrán juzgar ni encarcelar a las mujeres que aborten antes de la semana 24. Una gran noticia para el movimiento feminista latinoamericano. Hoy en Colombia se tomó una decisión histórica. La Corte Constitucional decidió despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Esta es una decisión que cambia el panorama para los derechos sexuales y reproductivos de las colombianas, porque desde el 2006 el aborto estaba despenalizado solo en 3 causales: en el caso de violación, en caso de malformación del feto y en caso de que estuviera en riesgo la salud mental o física de la madre. Con la decisión que toma hoy la Corte, se despenaliza hasta las 24 semanas de gestación y, además, después de esas 24 semanas, sigue despenalizado en las 3 causales que venían desde el 2006. El aborto, al estar penalizado antes de la decisión de hoy, implicaba que muchas mujeres tenían miedo de acceder a los servicios de salud. Esto hace que, por ejemplo, cada año se estima que más o menos había 400 casos penales que se abrían contra mujeres que deseaban abortar.
Y de hecho se estima que desde el 2006 hasta el 2019 por lo menos se abrieron más de 5.000 casos legales en contra de mujeres que deseaban abortar. Esta decisión que se toma en Colombia no solo es importante para las colombianas, sino en general para las mujeres de América Latina. Desde hace 2-3 años han habido movimientos feministas que han exigido la despenalización y legalización del aborto y lo han logrado en países como Argentina o México. En Argentina, por ejemplo, se logró legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación en el Congreso. Esto ocurrió en 2020. En cambio, en México, el año pasado también la Corte Suprema despenalizó el aborto para las mujeres. Sin embargo, ni en Argentina ni en México se había llegado a despenalizar durante tantas semanas, como la semana 24, que será el caso ahora en Colombia. Además de la decisión de la Corte, una segunda parte le exige tanto al Poder Ejecutivo y al Congreso hacer una política pública para que las mujeres puedan tener más acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Y para esto exige eliminar los obstáculos que hasta el día de hoy le han impedido a muchas mujeres abortar. Esta semana se realizó la apertura de sesiones legislativas en la República Argentina y entre tantos temas que tocó el presidente Alberto Fernández, dijo que va a enviar a esta legislatura, al Congreso, la propuesta de pago sobre la deuda al Fondo Monetario Internacional. Más allá de la crítica, se espera la aprobación de este pacto, de este acuerdo con el fondo, tanto del oficialismo como de la oposición. Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández confirmó que en estos días ingresará al Poder Legislativo el proyecto que le permitirá a la Argentina reprogramar los compromisos de pago con el Fondo Monetario Internacional que pautó el gobierno anterior. Indica un camino nuevo, sin reforma y sin ajuste, y que la deuda la paguen los ricos, o sea, los que la contrajeron. Bueno, es un camino novedoso, nuevo. Y además llevó entre los 3 años de gracia y los 12 para pagar, la prorrateó en 15 años. Bueno, es otra cosa, ¿no? Y es que la administración Fernández logró que los pagos al organismo de crédito inician en el año 2026 y culminen durante el 2034. Por eso, para los legisladores del oficialismo, es insólita la posición de quienes endeudaron con una cifra impagable al país suramericano. Así, cuando el presidente anuncia algo tan necesario como investigar a fondo a dónde fueron a parar los recursos de la deuda externa que dejó hipotecada la Argentina, un sector importante de la oposición se levantó y se fue. Es decir, de todo lo que dijo el presidente, aquello que no aceptan airadamente y se retiran es justamente investigar la deuda. Yo creo que corresponde, como dicen los juristas, a confesión de parte, relevo de prueba. Respecto del tratamiento del acuerdo en el Parlamento, un sector de la oposición adelantó que lo votará favorablemente. Ahora resta esperar el accionar que tendrán en el Congreso Nacional los legisladores de Juntos por el Cambio, una coalición con fuertes fisuras por la posición respecto del endeudamiento y otras diferencias, y parte del oficialismo que espera estudiar la letra chica del acuerdo para definir si acompaña el proyecto de ley. Nueva pausa en Informe del Sur. Como siempre, síganos en nuestras redes sociales durante la semana y en las 3 emisiones que tenemos aquí en la televisión cooperativa. Redes sociales en Facebook y también en YouTube como Informe del Sur. Ya volvemos. Volvemos a la información, seguimos hablando de política porque en Honduras asumió por primera vez en la historia una presidenta mujer. ¿Cuáles son las claves, ¿sí? de que sea electa una mujer? Y por supuesto
que venga de la mano de la izquierda en Honduras, de la mano de Xiomara Castro. Se lo contamos. Xiomara Castro será la primera presidenta mujer de Honduras y con ella regresa a la izquierda al poder tras 12 años de gobierno conservador en un país con altos índices de violencia y de pobreza. El último gobierno de izquierda en Honduras fue el de Manuel Zelaya, el esposo de la presidenta electa, y terminó con un golpe de Estado que lo sacó del poder y del país. ¿Pero qué supone ahora el triunfo de Castro y el retorno de la izquierda en el país centroamericano? Eso lo explicamos en este video. El categórico triunfo de Castro marca el fin del dominio de los partidos que tradicionalmente han gobernado el país y que se encuentran desgastados por el desencanto de los hondureños por los altos niveles de corrupción de su clase política. Según las cifras de Transparencia Internacional, que mide la percepción de corrupción de 180 países del mundo, Honduras se ubica entre los más corruptos en el puesto 157. Castro llega al poder de la mano del Partido Libre, un partido que fundó junto a su esposo Manuel Zelaya después del golpe de Estado en su contra en 2009. Durante la campaña, Castro propuso la refundación del país con un programa que propone reformar varias leyes del mandato anterior e incluso una asamblea constituyente para modificar la Carta Magna. Promete terminar con la corrupción, el narcotráfico y los escuadrones de la muerte y añadió que no fallará a las mujeres y que exigirá respeto para ellas. Muchos piensan que el triunfo de Castro se debe en gran medida al desgaste y la impopularidad del presidente Juan Orlando Hernández del Partido Nacional. De hecho, su candidato Nasri Asfura concedió la victoria cuando en el conteo quedaba más de 20 puntos por debajo de Castro. Y es que Hernández, quien ha gobernado en los 2 últimos periodos, está acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico. Su hermano fue condenado a cadena perpetua este año en Estados Unidos por narcotráfico y él mismo corre el riesgo de ser extraditado tras dejar el cargo y de ser sometido a juicio en ese país por ese mismo motivo. Además, Hernández gobierna actualmente en un cuestionado segundo mandato tras las elecciones de 2017, ya que la reelección no está permitida en la Constitución hondureña, pero él obtuvo la luz verde del Tribunal Constitucional para postularse. Así fue reelecto en medio de graves acusaciones de fraude que pusieron al país de 10 millones de habitantes bajo tensión. Y es en este contexto que ahora la flamante presidenta electa promete que el país dará un giro. Fuera el narcotráfico y el crimen organizado, fuera las sedes, no más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria, siempre. Porque según explican los analistas consultados por BBC Mundo, la sociedad hondureña es de las más conservadoras de América Latina y la Iglesia tiene aún mucho poder. Por ejemplo, temas como la despenalización del aborto que están en la agenda de Castro son aún fuertemente rechazados por una gran parte de la población. Honduras es uno de los pocos países del mundo donde el aborto es ilegal en cualquier circunstancia. Al mismo tiempo tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes en América Latina, donde 1 de cada 4 partos es de una menor de 19 años, según las cifras de Naciones Unidas. Ahora, lo que muchos se preguntan es cuánto se parecerá el gobierno de izquierda de Castro al de su esposo Zelaya en 2009. La propuesta de campaña de Castro de convocar a una asamblea constituyente ha traído recuerdos del gobierno de su esposo. Hay que recordar que en 2009 Zelaya convocó a una consulta popular para modificar la Constitución y abrir así el camino a la reelección. Y esto fue, para muchos, uno de los detonantes del golpe de Estado. En cuanto al papel que tendrá Zelaya en el nuevo gobierno, él ha dicho que no tendrá ningún cargo y que será solo asesor de Castro. Otro elemento que será clave con este giro de tendencia en Honduras es si habrá cambios en las relaciones con Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales. Y actualmente la prioridad de Estados Unidos es frenar la inmigración que llega desde Honduras y otros países de Centroamérica. Cientos de miles de hondureños huyen cada año de la violencia, del crimen organizado y de la pobreza del país, donde casi la mitad de la población vive con menos de $5.50 al día, la segunda tasa de pobreza más alta de América Latina después de Haití. A estas circunstancias se han sumado la pandemia y los desastres naturales como los huracanes vividos en los últimos años, que han arrasado pueblos enteros y afectado a más de 4 millones de personas. Castro ya ha tenido encuentros con el gobierno estadounidense y ha insistido en que tendrá una relación de amigos basada en el respeto y que con el gobierno de Biden la relación entre los dos países está en su mejor momento, aunque dijo también que no va a permitir que Honduras sea tratada como una colonia de Estados Unidos. En este contexto, y de la mano de la primera mujer presidenta en Honduras, la izquierda regresa al poder en uno de los países más pobres de América Latina.
Y aunque nos parezca a todos que la pandemia, el COVID-19, forma parte del pasado, lamentablemente las consecuencias que trajo para el mundo y especialmente para América Latina, las seguiremos viendo y también viviendo en los próximos años. ¿Por qué le digo esto? Le comparto este análisis. La pandemia de coronavirus, que ya superó los 100 millones de contagios y causó la muerte de más de 2 millones de personas en todo el mundo, puso a la desigualdad en el centro de atención. Según el Instituto Mundial de Economía del Desarrollo, mientras las grandes fortunas mundiales se han incrementado, los más pobres necesitarían más de una década para recuperarse de los impactos económicos de la crisis. El número de personas que viven en la pobreza a nivel mundial aumentó hasta en 500 millones en 2021. Un informe reciente de Oxfam Internacional confirma que la desigualdad es mortal. Contribuye a la muerte de al menos 21.300 personas cada día por el hambre, la falta de acceso a la sanidad y el deterioro del clima, que afecta sobre todo a los países pobres. El 1% de las personas más ricas del mundo, unos 63 millones de personas, son responsables de más del doble de la contaminación por carbono que los 3.100 millones de personas que componen la mitad más pobre de la humanidad, asegura el informe. Subida de los mares, incendios sin precedentes y hambrunas históricas dan la pauta que el cambio climático está ocurriendo ahora y es uno de los motores más dañinos del empeoramiento del hambre, la migración, la pobreza y la desigualdad en todo el mundo. En los últimos 10 años, más personas de todo el mundo se han visto obligadas a abandonar sus hogares por catástrofes meteorológicas extremas que por cualquier otro motivo. El número de catástrofes relacionadas con el clima se ha triplicado en 30 años y hoy se registra un fenómeno meteorológico extremo por semana. El año pasado el mundo registró una cifra récord de $50.000 millones en daños por desastres meteorológicos extremos agravados por el cambio climático, lo que llevó a casi 16 millones de personas de 15 países a niveles críticos de hambre. Durante los últimos 2 años, muchas personas en todo el mundo han muerto al contraer coronavirus porque no pudieron vacunarse a tiempo. Según el informe, más de 80% de las vacunas contra la COVID-19 han ido a parar a los países del grupo de los 20, las potencias industriales y emergentes, mientras que menos del 1% han llegado a los países de bajos ingresos, en un verdadero apartheid de las vacunas que se está cobrando vidas y está aumentando las desigualdades en todo el mundo. Muy bien, y hasta aquí la edición 1 del 22 de Informe del Sur en la televisión cooperativa. Muchas gracias por acompañarnos. La semana que viene nos volveremos a encontrar con más información que, por supuesto, genere nuestro continente y, como siempre, aquí se la contaremos. Muchas gracias. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. ¡Epa, mi señor del rayo! Zapata.